Continuando con las estrategias de eficiencia energética, ahora vamos a hablar sobre la reflectividad solar, también conocida como albedo en otros países. ¿De qué trata esta propiedad? Más que todo, este porcentaje especifica qué tanta radiación solar es reflejada al entrar en contacto con una superficie. En este caso son los techos. Este porcentaje de radiación de vuelta va a estar regida más que todo por las propiedades del material. Propiedades como la composición del material, qué tanta resistencia tiene el material para el ingreso del calor al interior, a un espacio interior. Otra que es muy importante es el color del material. En este caso, por ejemplo, si estamos utilizando materiales blancos, materiales claros, va a absorber mucho menos luz que si tú utilizas, por ejemplo, colores oscuros o colores negros. En general, las propiedades de color, los colores negros absorben mucho más luz que los colores claros. Y esto va a estar reflejada en lo que es los colores de los techos. Por ejemplo, utilizas tejados rojos, va a absorber mucho más radiación que un tejado blanco. Por el simple hecho de utilizar el color adecuado, eso va a tener una gran repercusión en lo que es la temperatura de los interiores, los espacios interiores. Y otro aspecto importante, aparte de los colores, es la reflectancia del material en sí. Por ejemplo, un material con mayor reflexión también va a colaborar mucho en las bajas temperaturas que un color mate. Por ejemplo, los colores como el aluminio, por ejemplo, los materiales como el aluminio, que son bastante altamente reflectivos, van a ser utilizados para mantener temperaturas bajas, que a diferencia de los materiales que son mate, que no tienen mucha reflectancia. Eso lo vemos en muchos lados. Los colores mate, hay pinturas mate que a veces tienen un mejor acabado para algunos, pero en sí la reflectancia no es tan masiva como un material reflectivo como el aluminio, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si nuestro techo, el techo de nuestra casa, el techo de nuestro proyecto está de concreto? Es hecho con concreto pulido y ya listo. En sí, el concreto pulido, al ser un material oscuro, va a tener una baja reflectancia, pero eso se puede solucionar simplemente con adherirle un acabado de color claro, una pintura, y eso lo vamos a ver en la tabla de propiedades de materiales que les voy a mostrar en breve. Otra cosa muy importante, al momento de seleccionar esta propiedad, que vamos a seleccionarla ya de por sí, vamos a tener que calcular el porcentaje, la reflectividad solar promedio, en caso de que tengamos más de un tipo de techo. Y en la calculadora que vamos a mostrarle en breve, por ejemplo, esta es la calculadora para calcular la reflectividad solar promedio en base a los materiales de techo que tengamos en nuestro proyecto. Pero ¿qué pasa si nuestro proyecto incluye aire acondicionado? Ojo, esta estrategia no va a tener tanto impacto en caso de que se utilice, en este caso, aire acondicionado. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado se va a encargar de asumir todo el control de las temperaturas internas, y la estrategia pasiva que estamos utilizando ahora, que son la reflectancia, no va a repercutir tanto como un sistema eléctrico de calefacción de aire acondicionado. Así que en caso de que utilices aire acondicionado, tu proyecto no va a depender tanto de la reflectancia de tu techo. Pero bien, aclarando estos puntos, vamos a volver a nuestro proyecto y vamos a seleccionar los techos que van a ser ingresados en la calculadora. En este caso van a ser estos dos de aquí, que tienen una superficie de concreto expuesto, que es como no han tenido ningún revestimiento ni un acabado. Y este de aquí, que es la terraza, que va a tener un acabado diferente. A ver, tengo calculado estas dos áreas y esta área de aquí, ya las calculé, ya las tengo mapeadas. Vamos a regresar a la calculadora y vamos a tener, por ejemplo, el techo número 1, el techo principal por un lado, y la azotea, que es el secundario. La suma total que me da es de 52.49, pero como acá no aceptan decimales, vamos a redondear los 53 metros cuadrados. Y la azotea tiene un área de 22.48, pero como no hay decimales, entonces lo estoy redondeando a 23. Listo, ya tenemos los superficies, el porcentaje de superficies. La predominancia del techo principal es clara, pero ahora tenemos que elegir cuál es la reflectividad solar de cada uno. Vamos a escoger el material que mejor le acentúa a cada uno. Vamos a volver a la tabla. Yo tengo aquí una tabla de
eficiencias energéticas de reflectancia solar. Por ejemplo, aquí tenemos de las más bajas, de las reflectancias solares más bajas a las más altas. Aquí tenemos, por ejemplo, el Gray EPDM. Este material de aquí es como una especie de superficie, una especie de caucho, una especie de plástico que se utiliza para impermeabilizar las azoteas en caso de que se quiera utilizarlo como la base para un jardín o para impedir el paso de la lluvia en épocas de invierno, que normalmente viene en colores oscuros, en colores negros. Por eso mismo tiene 23% de reflectancia solar, que es bastante bajo. Continuamos con el, por ejemplo, tejado de asfalto plomo, que tiene 22%. Cemento, losetas de cemento sin pintar, 25%. Seguimos bajando, por ejemplo, tenemos aquí, vemos que el aluminio tiene ya 61%, que es un material altamente reflectivo. Y así continúa aumentando. Por ejemplo, aquí tenemos White EPDM, que a diferencia del Gray EPDM, el EPDM blanco aumenta a 69%, de lo que originalmente teníamos 23%, se ha triplicado prácticamente. Y así podemos seguir buscando. Aquí tenemos white coating, que significa revestimiento blanco. Una cosa clara, hay que aclarar que todos estos materiales van a tener un costo extra por ser materiales que vamos a tener que comprarlos por metro cuadrado. Pero para un proyecto sostenible, para un proyecto social, ¿cuál será lo adecuado? Sería pintarlo con una superficie blanca simplemente. La diferencia con el white coating, el revestimiento blanco, que no es una pintura blanca cualquiera, sino es un revestimiento más grueso, que tiene incluso 8 milímetros, y es utilizado a diferencia de la pintura blanca porque tiene más propiedades en sí. Por ejemplo, tiene protección anti-rayos UV, es impermeabilizable ante agentes externos como la lluvia, como el polvo, como el paso del tiempo, y es más resistente. Así que, a diferencia de la pintura, esto va a ser mucho más caro y va a ser más difícil de conseguir. Creo que esto lo puedes conseguir incluso en tiendas de materiales de construcción, pero no tengo una marca en específico mapeada. Seguimos bajando el PVC white, el PVC blanco, que es utilizado como eterniz o materiales más de composiciones más gruesas, y el revestimiento blanco de 20 milímetros, que va a tener la máxima reflectividad solar. Ahora, ¿qué pasa? En este caso podremos utilizar la pintura blanca, que lo he encontrado aquí, más que todo es White Acrylic Paint, que es pintura acrílica blanca, que tiene un porcentaje de reflectividad de 70%. Creo que esto sería lo adecuado. Esta tabla en general es para reflectancia solar de muros, pero más o menos tienen la misma composición. Así que vamos a utilizar esta reflectancia del 70% para nuestro techo. Y para la terraza estaríamos utilizando las losetas de cemento blanco, que funcionan mejor para una superficie donde la gente camina. Así que estaríamos utilizando estos dos de aquí. 73% para la terraza y 70% para la azotea. Volvemos. La azotea tiene 73%, punto 73. Perdón, aquí es terraza. Y el techo principal, punto 7. Así que estaríamos generando una reflectividad promedio de 0.71. Lo introducimos y listo. Ya tenemos la reflectancia solar promedio de nuestro proyecto. Continuamos con la reflectividad solar, pero en este caso de los muros, de las paredes externas. Igual, regresamos a la calculadora y ahora vamos a tener los tipos de muros que tiene nuestro proyecto. Volvemos al proyecto y en general tenemos concreto y ladrillo. Ahora, ¿se va a mantener así? ¿Va a ser suficiente o vamos a necesitar cambiarlo de material? El concreto tiene una muy baja reflectancia solar, que aquí lo pueden ver. Nuevo concreto, tiene 35-45% de reflectancia solar. Pero si nosotros decidimos cambiarlo a pintura blanca, va a aumentar al doble prácticamente. Así que en este caso vamos a cubrir todos estos muros aquí de blanco y vamos a mantener los ladrillos expuestos de la parte trasera en el mismo material de ladrillo.
para saber si es suficiente para mantener temperaturas adecuadas o si en caso necesitemos sí cubrirlo todo de pintura blanca. Así que lo ideal sería, en este caso sería medir las áreas de todos estos muros y restarle todas las ventanas, porque las ventanas no es material de cristal. Asimismo, de esa misma manera, coger todos esos muros y restarle los vanos, las puertas y las ventanas. Yo voy a hacer el cálculo aquí, que me da un total de... A ver, vamos a primero introducir lo que es muros pintados de blanco y el segundo que son muros de ladrillo expuesto. Ahora, ¿cuántos tengo de área? En los muros de ladrillo me está dando un total de 33.65 metros cuadrados. Bueno, para redondearlo, entonces 34 metros cuadrados. Perdón, esto va abajo. 34 metros cuadrados en ladrillo. Y los muros pintados de blanco me está dando 44.71. En este caso 45. Listo. Ahora generar la reflectancia solar de cada uno. Como estábamos hablando, la reflectancia solar del muro pintado de blanco es de 70%, así que colocamos 0.7. La reflectancia del muro de ladrillo expuesto es de, aquí está, red brick, ladrillo rojo, del 40%, es mucho menor que la pintura blanca. Colocamos el 40% y me da un total de 0.57. Lo introducimos y listo, ya tenemos la reflectancia solar de los muros. Unos puntos para aclarar, ¿por qué no estoy utilizando los muros de los costados? Porque este proyecto solo tiene salida a la calle por este lado. Estamos asumiendo de que hay proyectos, hay viviendas a los laterales que van a estar cubriendo todo esto y estos muros no van a estar situados directamente con el exterior, no van a estar en contacto con los proyectos aledaños. Así que por lo tanto solo estoy utilizando los muros tanto de la parte frontal como la posterior. Y esto sería todo. Más que todo tendrías que actualizar las superficies, así que lo voy a hacer ahora. Y estaría quedando así. Pinturas claras y una superficie de losetas blancas en la terraza. Y listo. Nos vemos en el siguiente módulo.